Antología de historias fanficción. Overlord capítulo 14. El torneo del Overlord. Los sucesos a continuación se desarrollaron entre el volumen 10 y 11 Preludio, en un lugar que ella no podía reconocer. Los gritos de terror y miedo impregnaban la escena. Una cacofonía de gritos suplicantes y abyecta consternación saturó la atmósfera. El fuego envolvió el área mientras las ruinas de casas y edificios que cubrían la escena quemaron con gran intensidad. Un chillido que cuajaba de sangre vino de una figura en el centro. Era una chica humana pequeña, de aspecto frágil. Su voz y aptitud era la de una mujer de 40 años, pero su voz era la de un niño asustado. Llevaba una minifalda andrajosa y una túnica púrpura regia que se chamuscaba en la raya. Ella era Draudillion Oriculus, la nieta del señor del dragón de brillo y la reina del reino dracónico en el sur. Su mirada estaba paralizada por lo que estaba ocurriendo en el cielo. He sido transportado a un infierno ardiente. Por encima de ella, las dos criaturas que lucharon sobre sus cabezas lanzaron feroces chispas. Intercambiaron bocanadas de fuego que quemaron la tierra. Se golpearon el uno al otro con una fuerza que sacudió el suelo debajo de ellos. Sus alas crearon ráfagas de viento que destrozaron los techos de las casas cercanas. Mientras tanto, destellos de luz en forma de lanzas junto con ráfagas de energía parecían envolver la noche mientras los cielos se iluminaban alrededor de los dos monstruos en guerra. ¡Increíble! Estaban usando magia también. La reina dragón sabía que solo los dragones de alto nivel podían usar hechizos. La chica echó un vistazo más de cerca a las criaturas. El más pequeño estaba cubierto de brillantes escamas de colores metálicos. Fue rápido y parecía comandar un impresionante arsenal de magia ofensiva. Voló con notable agilidad y lanzó columnas de llamas azules desde sus fauces. Lanzas etéreas que parecían estar hechas de luz pura, parecían rodear al ser y dispararle a la criatura más grande. De alguna manera, el dragón se sintió familiar con ella. Una chispa de reconocimiento. Lord Dragón Platinum. Sí, tiene que ser. Pero, ¿quién era esta otra criatura con la que estaba peleando? La otra criatura era una que realmente merecía el título de gigante. Era una monstruosidad masiva que se alzaba como una montaña negra y cubierta de escamas de obsidiana y cuero. Tenía al menos el doble del tamaño del señor del dragón platino. Una franja blanca le cruzó la espalda, mientras que unas púas grises sobresalían de su espalda. La poderosa sierpe negra tenía unos ojos grises penetrantes que brillaban con espantosa malevolencia. Draudillion Oriculus frunció el ceño. Ella no reconoció a la otra criatura. No parecía estar utilizando la magia como su otra contraparte. No pudo. Sin embargo, en el fondo, la reina dragón sintió que tal vez no era necesario. Las lanzas celestiales lanzadas por el señor del dragón platino no pudieron penetrar la dura piel de su oponente, mientras que las llamas azules ni siquiera perturbaron a la criatura. Fue cuando se dio cuenta que el gigante tenía un campo de fuerza invisible rodeándolo. Draudillion vio como las lanzas parecían derretirse al tocar la piel del Wyrm negro. De repente, el gran dragón negro se precipitó hacia adelante a una velocidad que parecía desproporcionada a su enorme cuerpo. El señor del dragón platino evitó por poco el golpe, pero la onda de choque lo forzó a hacer un aterrizaje forzoso en el suelo. El dragón negro de ébano abrió sus fauces y una corriente de fuego incineró la tierra. Reaccionando rápidamente, Lord Dragón Platino inmediatamente promulgó barreras defensivas, pero no pudo escapar indemne. Herido, cojeó en el suelo mientras observaba cautelosamente a la bestia más grande. ¿Quién podría haber superado al señor del dragón platino por esto? Era el dragón negro, el señor dragón de la catástrofe predicho. La reina dragón frunció el ceño. El cronometraje encaja. La chica estaba segura de que el dragón de cromo era de hecho el legendario señor del dragón platino, uno de los seres más sabios y más fuertes del mundo. Por lo tanto, los únicos que podrían igualar su fuerza serían los otros 4 concejales de dragones de la Alianza del Consejo Grande. Pero, ser superado por esto solo había otro dragón. Solo podría ser el señor dragón catastrófico. Sin embargo, algo se sintió extraño. La niña no sintió el aura de terror o desesperación que habría esperado acompañar a un ser conocido como el señor dragón de la catástrofe. De hecho, ella sintió una aura de honor y dignidad de la criatura gigantesca. Pero también había una sensación inconfundible que emanaba del dragón negro de obsidiana. Fue enojo, la discordancia no se perdió en ella. Como una bestia provocada, no sintió que el gran dragón negro era inherentemente malvado. Más bien, algo más estaba impulsando sus acciones actuales. Ella no podía entenderlo. ¿Quién provocaría a una criatura tan temible? ¿Fue realmente el legendario Lord Dragón de la catástrofe? ¿Puede existir realmente una criatura capaz de dominar a uno de los miembros más fuertes del Consejo del Señor del Dragón?
Entonces ella se despertó. El sudor cubría su cuerpo ágil mientras jadeaba pesadamente. Pasarían varios largos minutos antes de que ella se hubiera calmado lo suficiente como para evaluar la situación. Ella miró de inmediato a su alrededor. Después de confirmar que ella estaba, de hecho, todavía en las cámaras reales del reino dracónico, comenzó a analizar los eventos que habían sucedido. Como una persona que poseía un octavo de la sangre de los señores del dragón, ella era una de las pocas personas en este mundo que estaba dotada con la habilidad de magia salvaje. Era una de las pocas habilidades mágicas en el mundo que no había sido corrompida por la llegada de los míticos jugadores de Yggdrasil. Una de estas habilidades fue el regalo de la previsión. Sin embargo, no fue tan útil como sonó. Las premoniciones eran incontrolables, y a menudo eran simplemente una representación del flujo de emociones en la escena. Por ejemplo, un humano que tenía miedo a los insectos podría ver una bestia masiva infernal, aunque el verdadero enemigo no era más que una cucaracha que se arrastraba en su cocina. A un aventurero con rango de cobre se le podría otorgar la visión de un ataque de duendes que se representaba a sí mismo como una legión de muerte, mientras que a un aventurero diamantino simplemente se le otorgaría una visión de las hormigas que invaden una aldea. En general, las premoniciones no fueron muy útiles. Después de todo, la vista futura habría sido una habilidad completamente rota si no hubiese un inconveniente. Si alguien hubiera tratado de envenenarla, sería difícil detectarla a menos que a ella también se le haya otorgado la visión de dónde estaba el culpable, y si las emociones y la intención del culpable eran fuertes. Aún así, lo que ella había presenciado la asustaba. Si bien su fuerza de combate físico era solo equivalente a la de un humano normal, ella todavía era usuaria de magia salvaje y era conocida como la Señora del Dragón de Escala Negra, la reina del reino dracónico. Haber inducido tal miedo y terror en ella fue una hazaña impresionante. Ella también estaba perpleja por el dragón negro intimidante. Ella no podía sentir la verdadera maldad o crueldad de la criatura. Ella solo sintió enojo. Me pregunto qué pudo haber provocado un monstruo tan aterrador. Capítulo 1, Parte 1. Mientras tanto, en Nazarik. Una joven vestida con un uniforme de mucama zumbaba mientras vertía una sopa espesa y fragante en un cuenco. Ella tenía cabello largo y rubio y una tez blanca. No era muy bonita, y su voz era suave y mansa, pero poseía un encanto adorable. Colocó el cuenco de estofado encima de una bandeja de plata, y luego lo sació con entusiasmo para probarlo. No fue un plato extravagante. Fue solo una comida casera simple. Sin embargo, esta vez, la joven había añadido guarnición en un intento de embellecer el plato. Ella sonrió mientras llevaba ansiosamente la bandeja a la habitación contigua, preguntándose qué diría su salvador cuando viera cómo había mejorado en sus talentos culinarios. Si alguien visitara la ciudad de Ramtel, estaría hipnotizado por la visión surrealista de seres que solo pueden describirse como el mal encarnado, arando los campos y tirando de los carruajes como una mula de trabajo común. Antes de la ocupación enérgica por parte del rey hechicero, la ciudad fortificada de Ramtel era originalmente el dominio del reino Restice. Convenientemente situada en la frontera del Imperio Baarut y la teocracia Slane, era conocida por tener la mayor concentración de farmacéuticos en el reino, además de ser una base fortificada para el alojamiento del ejército improvisado del reino Restice. Sin embargo, por el momento, uno no estaría equivocado al llamar a Ramtel un pueblo fantasma. Los escalones superiores de la comunidad habían abandonado la ciudad por mucho tiempo. Cualquiera con dinero, influencia o familia en la capital había abandonado la ciudad desde hacía mucho tiempo cuando salieron a la luz las noticias de la masacre de las planicies Case. Los únicos que quedaban eran los desposeídos, los pobres, los agricultores cuyo sustento dependía de la tierra, los artesanos que eran demasiado viejos o demasiado orgullosos para empezar como aprendices de sí mismos en la capital, y los aventureros y los ciudadanos que eran leales al héroe Momón de la oscuridad y no podía enfrentar la vergüenza de abandonar a su héroe que había sacrificado su libertad para garantizar la paz de Rantel. Incluso las personas que se quedaron comenzaron a adoptar el aura de un no muerto mientras caminaban a lo largo de los caminos de tierra con los ojos inyectados en sangre con profundas ojeras, rostros demacrados, y el andar de un hombre que había sido echado en una pesadilla infernal. Si no sabe mejor, que habría asumido que todo el mundo había sido reemplazado por zombies. Pero ¿quién podría culparlos? Después de todo, ahora viven, comen y duermen al lado de monstruosas abominaciones de las que muchos de ellos solo han oído hablar en historias de fantasmas y cuentos de tabernas. Sin embargo, continuaron, porque su salvador Momón el héroe oscuro todavía era un residente de Ramtel, y con eso las llamas de la esperanza y la salvación aún parpadeaban en sus ojos.
Sin esa esperanza, habrían renunciado a la vida hace meses. Afortunadamente, este sentimiento de abyecta depresión no fue compartido por todos los residentes de Ramtel. Moknach nació y se crió en la ciudad y, por lo tanto, conocía a muchos de los residentes actuales y anteriores. Tenía una estereotipada arrogancia local y orgullo que uno solo lograría abrazar por completos la vida y el corazón de la ciudad. Era un hijo de Ramtel en todos los sentidos de la palabra. Como tal, se vio profundamente afectado cuando su hogar amado fue ocupado por la fuerza por el rey hechicero no muerto. Durante días, había maldecido y enfurecido. Él abandonaría su precioso hogar y su héroe Momón, o podría tolerar vivir bajo el gobierno de un tirano no muerto genocida. Sin embargo, Moknach, un aventurero de clase mitril y orgulloso líder de Rainbow, parecía moverse con un vigor que casi irradiaba una aura de juventud y alegría cuando pasaba frente a las entidades demoníacas que patrullaban el Ramtel. Esto se debió a que solo hace unos días, el nuevo gobernante de Ramtel lo llamó por su nombre y se le dio una idea de qué tipo de futuro les esperaba a los residentes de la ciudad. Incluso ahora, mantuvo la cabeza en alto y exhibió con orgullo su collar de aventurero mitril mientras iba en busca de otros aventureros con quienes compartir la noticia. Sus compañeros de equipo en Rainbow ya estaban al tanto de los acontecimientos que habían ocurrido, y habían pensado inicialmente que el líder de su gremio había sido encantado por un hechizo. Sin embargo, cuando un día había pasado y no se habían revelado pruebas de engaño, comenzaron a aceptar a regañadientes que tal vez podría haber algo de verdad en lo que Moknach estaba diciendo. El hecho es que hasta ahora, a pesar de todo lo que había sucedido, no podían decir honestamente que estaban peor por el desgaste desde que el rey brujo tomó el control de la ciudad. Aún así, Ainzoalgol era un ser que sin piedad capaz de sacrificar 100.000 hombres en la batalla de las planicies Katze, por lo que necesitaría más pruebas si fueran a aceptar realmente que este Lich muerto como un dios no era el presagio de la muerte y la desesperación. Mientras Moknach paseaba alegremente más allá del templo, dos figuras encapuchadas con collares de aventureros plateados lo miraban con desdén. El objetivo de su viaje debería haber sido bastante simple, pero los acontecimientos habían tomado un rumbo amargo desde que lo enviaron desde la teocracia Slane. Todo comenzó con una convocatoria de nada menos que el obispo de las escrituras Flor de Viento. Hakarn y Olga fueron inicialmente asignados a perseguir a Clementine, el traidor que robó la corona de la sabiduría. Sin embargo, con los desarrollos actuales en la mano, habían sido reasignados para monitorear los eventos que precedieron a la batalla en las planicies Katze. HMPH, si pudieras llamarlo una batalla, pensó Hakarn. Hakarn era una figura descomunal de un cruzado. Se paró como una fortaleza, ceñido por la guerra. Al participar en las guerras santas de la teocracia Slane, habría sido equipado con un impresionante conjunto de armadura pesada completa con un grueso escudo de madera y hierro, más de la mitad de su altura, que llevaba en la cara la cabeza tallada de un poderoso dragón siendo derribado, junto con un gran yelmo escondido debajo de su brazo izquierdo, y en esa mano un masivo mayal de 2 manos con el símbolo de la teocracia Slane, una vela intrincada con 6 luces y una corona de flores sagradas, estampada en un tabardo en el cofre de su barril. Pero hoy llevaba una capa marrón sin pretensiones. Era miembro de la escritura Flor del Viento, una secta de la teocracia Slane que se especializaba en recopilación de información y secreto, y aunque lucía un físico impresionante, en realidad era más conocido por su inteligencia, astucia y poderes de observación. La estatura premonitoria era solo una artimaña para ocultar su verdadero talento. No lamentaba su transferencia a la rama de espionaje del ejército de la teocracia Slane. Las etiquetas del gremio de aventureros de plata que saquearon a su presa fueron su idea. Con él, tanto él como Olga pudieron combinar a la perfección con la ciudad. Pudo haber sido difícil si la ciudad no estaba tan desordenada cuando el rey hechicero tomó el control, pero por el momento, los ciudadanos de Ramtel tenían cosas mucho más importantes de las que preocuparse que 2 misteriosos aventureros con rango de plata. Olga, por otro lado, era una joven esbelta que había sido adoctrinada por el templo de los 4 grandes dioses tan pronto como su talento para el espionaje había sido descubierto. La teocracia Slane mantuvo un registro estricto de todos los nacimientos y tenía escuadrones específicos que identificaban a las personas talentosas para que fueran entrenadas al servicio del santo dogma de su país. Aunque ella había sido entrenada por la escritura Flor del Viento, finalmente fue asignada al escuadrón de castigo del templo. Juraron mantener las reglas y prácticas del templo y cazar sin piedad a los sacerdotes apóstatas que amenazaban sus creencias. Loboheimen del templo. Olga se burló de su entorno desde debajo de su capucha. Ramtel estaba lejos del paraíso pacífico que Hirnith Runefar Lord del Nix había soltado durante su encuentro en la arena del imperio.
Ella comenzó a recordar las palabras que había escuchado decir el emperador de sangre mientras estaba en el palco de audiencia en la arena. Por favor, permítanme decir una cosa. Esa astucia de ese monstruo sobrepasa la mía. Estos desarrollos bien podrían ser obra suya, aunque sé que no lo creería tan fácilmente, realmente no los vendí. Es posible que tampoco lo creas, pero como ser humano, quiero decirte una cosa. El reinado del rey hechicero es muy misericordioso. La gente de Ramtel aún vive en paz. ¡Qué basura completa! Sí, ella estaba allí. Tanto ella como otros fueron enviados como guardaespaldas de los obispos de la teocracia Slane para reunirse con Hirnith Runefarlor del Nix, el emperador del Imperio Barut. El temor de los ciudadanos de Ramtel era palpable. Claro, la ciudad podría considerarse pacífica. No hubo crimen, no más robos o enfrentamientos violentos. Incluso la infame posada que era el bar de lucha, que la infame donde los aventureros de placas de cobre y hierro se juntaban para mojarse los pies y formar fiestas, se ha reducido a niños tímidos que sorbían mansamente las bebidas y miraban hacia abajo a sus pies. No era simplemente la presencia de caballeros de la muerte terroríficamente fuertes patrullando las calles, ni el hecho de que su nuevo gobernante fuera capaz de aniquilar a la humanidad si así lo deseaba, sino que el miedo se debía principalmente a un principio: incertidumbre, duda, detención, precariedad, impredecibilidad, falta de fiabilidad, sospecha, dudas, miedo, que deparaba el futuro para ellos. No harían más búsquedas ni misiones con las cuales se ganaban el alimento. Los caballeros de la muerte y los devoradores de almas exterminaron a todos los monstruos y amenazas que se les presentarían. Cada criatura no muerta era capaz de hacer hazañas que incluso ni con un centenar de ellos luchando serían capaces de lograr. El tablero de solicitudes de misiones había estado vacío desde la ocupación de Ramtel. Olga también recordó a Hirnith Runefarlor del Nix. Mencionó la riqueza de Nazarick, pero no vio evidencia de que esta riqueza se distribuyera en la ciudad. Parece que incluso los muertos vivientes eran reacios a desprenderse de tesoros mundanos como el oro y las joyas. Mírenlos. Cobardes. Esta ciudad se está convirtiendo lentamente en una verdadera ciudad de muertos vivientes, dijo Olga mientras era testigo de los movimientos apáticos de los residentes de Ramtel. Entonces vio a Moknach, el líder de Rainbow, y una furia intensa brilló en sus ojos. No puedo creer que el gusano repugnante intentara convencernos de que el rey hechicero estaba buscando aventureros. El encuentro con el rey hechicero debe haberle quitado la cabeza. Deberíamos eliminarlo antes de avergonzar más a su raza. Ella escupió. Esto provocó una mirada aguda y reprimida por parte de Hakarn. Honestamente, él no compartió la fiebre religiosa y el odio contra los no muertos como su compañera Olga. Él era lógico. Él era astuto. Valió la supremacía de la humanidad, pero reconoció los talentos y los méritos de las otras razas así como también sus usos. Olga reconoció la decepción de su compañero. Parece que pude haber sido demasiado emocional. Si esa criatura no muerta realmente como dicen los rumores, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea parte de su plan. Olga bajó la cabeza. Ella no era una persona malvada a pesar de su feroz fanatismo. La guerra del templo es una variante de la fe que adora una forma alternativa de los 6 grandes dioses de la teocracia Slane. Para ser exactos, reconocieron solo a 4 grandes dioses. Su fe se encuentra principalmente en las naciones del norte del Nuevo Mundo, y sus templos sirven como el equivalente del mundo moderno de hospitales y clínicas. Tienen el deber jurado de luchar contra los no muertos y de especializarse en el uso de la magia sagrada para sanar y exorcizar. Raramente se involucraron en política. Incluso ahora, la postura oficial de los templos no se ha anunciado al público. Estaban en una posición precaria. En vista de su poder abrumador, seguramente estarían invitando a la muerte si declaraban abiertamente la guerra a Ainzo Algoun, el rey hechicero que podía usar hechizos de Super Tier. Sí, incluso la existencia de hechizos de nivel 11 era conocida por ella y por el círculo interno de los templos. Las escrituras negras de la teocracia de Slane tenían una relación cercana con los círculos internos del templo de los 4 dioses, ya que compartían creencias y principios muy similares. Aún así, frunció el ceño cuando Yokemiles Astrologer se había limitado a su habitación después de presenciar este espectáculo por parte del rey hechicero. Todos los apóstatas que ella había asesinado tenían una cosa en común. Amenazaron con uno de los principios de su fe. Cuidaban la salud y el bienestar espiritual de la sociedad, y la curación y el manejo de los muertos vivientes caían bajo su jurisdicción. Desafortunadamente, incluso los individuos bien intencionados que se compadecían de los esclavos semihumanos o que libremente proporcionaban magia curativa corrían el riesgo de desestabilizar a toda la institución.
Después de todo, para que los templos proporcionen beneficios a las personas, sin ser controlados por la política, la única fuente de ingresos que podrían recibir sería la gente. Un equivalente contemporáneo sería robar secretos farmacéuticos y distribuirlos al público sin darse cuenta de que la acción arruinaría efectivamente a la empresa, lo que provocaría la pérdida de miles de puestos de trabajo y el potencial de un mayor desarrollo en la medicina. Tanto Olga como Hakarn estuvieron aquí por varias razones. En primer lugar, debían observar la situación en el Ramtel ellos mismos. Ya no podían confiar en los rumores, que podrían ser fácilmente influenciados por la magia de la ilusión. Además, desconocían el grado en que este rey hechicero no muerto se había infiltrado en sus filas, ni sus capacidades mágicas para modificar la memoria o manipular el contenido del mensaje. Como tales, ambos estaban equipados con numerosos objetos mágicos que otorgaban fortaleza mental y una resistencia contra la magia de la ilusión y mágica de encantamiento y control mental. En segundo lugar, se iban a encontrar con el héroe oscuro Momón para delinear sus intenciones, y si realmente perdieron uno de los últimos bastiones de la humanidad para el rey hechicero. Por último, iban a desbaratar cualquier plan siniestro que el rey de los hechiceros seguramente tenía para los seres humanos lamentables de su reino. Ainzolargo estornudó por primera vez desde que llegó al Nuevo Mundo. Por alguna razón, la imagen de un niño preadolescente que estaba ansioso por sentarse en su regazo apareció en su mente. Buku Buku Chagama. Parte 2. Mientras tanto, lejos de Ramtel, en el reino Restice, la nación humana de una población de casi 9 millones, y una nación que actualmente se encuentra en una intensa turbulencia política y civil, las dos damas más bellas del reino tenían una reunión en una habitación pequeña pero lujosamente decorada. La escena irradiaba una aura espeluznante de déjà vu. No había un mejor adjetivo que pudiera describir los dos. Lo único que vendría a la mente de un observador sería bellezas de clase mundial. Una de las damas tenía una belleza embrujada y teñida de misticidad. Sus rasgos perfectos eran más bellos que cualquier campesino, más hermosos que cualquier dama de las noches en los burdeles del reino. Su ropa era un vestido de platino acentuado con adornos de pelo dorado, mientras que la mitad inferior de su vestido estaba cubierta por lo que parecían alas de plumas negras. Su reflejo en las luces mágicas de arriba hizo que pareciera que ella estaba brillando. El otro era una belleza radiante. Una princesa que posee una belleza deslumbrante con una aura haría que cualquiera que la viera pensar en un santo. Sus resplandecientes mechones dorados descansaban sobre delicados hombros, y sus ojos emitían una compasión maternal e inocencia que personificaban apropiadamente el título que ella sostenía. La princesa dorada, una intrincada caja reflectante, estaba sobre la mesa de mármol. Tenía elegantes adornos dorados alrededor de los bordes y marcas de ónix negro, nítidas y sofisticadas, formaban una red gótica en todas las superficies de la caja, excepto por la tapa. En lugar de una abertura, solo había una superficie de color rojo rubí impecable, como las fauces de un antiguo comedero inferior submarino. No había aparentes bisagras ni ojo de cerradura. Solo una espeluznante superficie reflectante carmesí que daba la impresión de un espejo sanguíneo. Era una caja que tenía varias capas de sellos. Fue imposible abrir sin cumplir condiciones específicas. Cuando la niña lo aceptó con gratitud, Albedo la miró con una mirada fría, como si la niña fuera poco más que un conejillo de Indias. De hecho, ella era un conejillo de Indias. Pero debido a eso, ambas partes compartieron los mismos objetivos. Tengo mi más profundo agradecimiento. Por favor, transmita mis agradecimientos a Su Majestad, Ainzolargo-sama. Por supuesto. Confío en que no necesito malgastar palabras en el otro artículo que quieres. Por supuesto. Recibiré esa bendición una vez que haya entregado la recompensa adecuada. No hay nada más delicioso que eso. La niña sonrió. Fue una sonrisa muy encantadora. No era la sonrisa que debería tener una persona que había traicionado a su familia, a su linaje y a su gente. Sin embargo, no había ni una pizca de pesar en su rostro. Ella era humana, pero inhumana. Ella era del tipo que no estaba sujeta a las pequeñas restricciones de la moralidad, pero que trabajaba en silencio para avanzar en su propia agenda. Pero había una cosa que a ella le importaba: su perrito, su mascota. Si ella pudiera atarlo con cadenas y encantarlo a ella, lo haría en un abrir y cerrar de ojos. Su devoción no correspondido era todo lo que necesitaba para mantenerse. Aunque abrir esa caja puede cumplir tu deseo, ¿realmente puedes abrirlo? Esa reunión sucedió hace varios días. Renner Tierechard de Lonely by Self miró la caja una vez más. Una vez más, su destreza intelectual era algo que solo podían igualar unos pocos en el continente. Uno de ellos ha estado frente a ella.
El otro era un demonio rana vestido con una prenda exótica que se veía ocasionalmente en el sur. Cada movimiento de ella ha sido cuidadosamente calculado. Cada acción que ha tomado ha sido con un propósito. Desde la inocente farsa que le permitió manipular fácilmente a las doncellas al servicio, a la forma en que impulsó las reformas para la gente común, a su lenta pero constante manipulación de su hermano y el marqués, y la liberación inesperada de los cautivos de 8 dedos. Incluso la reunión inicial con el guardián del 7º piso de Nazarick podría decirse que estuvo dentro del rango de sus cálculos. Sin embargo, el poder de Ainz O'Donoghue superó incluso su imaginación más salvaje. Además, el ser conocido como Demiurge casi podía decirse que era igual a su intelecto, y se sorprendió gratamente de tener a alguien que pudiera entenderla tan bien. Si uno realmente apreciara el monstruo que era René Pierre de Lonry Self, entonces recordarían una escena específica que ocurrió justo antes de que el súcubo, descrito como la belleza de la luna embrujadora encarnada, visitó el desprevenido reino de Restice. Ara, también tiene su talento natural, Evileye-san. ¿Podrías decirme qué clase de talento es? Evileye inclinó su cuerpo hacia adelante, y René, su rostro era una imagen de excitación, se inclinó hacia adelante también. Como si fuera a blanquear cosas importantes de mí para otros. Cuando René pensó en el sorprendente momento que la hizo saltar a los brazos de Klim, la única persona que deseó poder capturar eternamente, tanto en cuerpo como en alma, una sonrisa brilló en su rostro. Esa sonrisa se reflejó en la superficie roja y sanguinolenta de la caja que estaba sobre la mesa de mármol. Ya fuera solo el parpadeo de la luz, o simplemente la imaginación de los demonios en la sombra que fueron enviados para observar y proteger a René, casi se podría haber jurado que los colmillos eran visibles en esa sonrisa. Landval, un legendario señor vampiro cuya transformación destruyó un reino y fue asesinado por los 13 héroes. De nuevo, René sonrió. Y esta vez, fue inconfundible para todos. De vuelta en la gran tumba de Nazarick, surgió otra escena nostálgica cuando Demiurge y Albedo discutieron sobre el vasallaje del imperio al reino de los hechiceros. ¿Qué es esto? De acuerdo con mis predicciones, el imperio solo debería haber ofrecido ser vasallos después de que el reino fue destruido. Este es el resultado de la visita de Ainz-sama al imperio, esto es, como se esperaba de Ainz-sama. Demiurge. ¿De verdad creías que el imperio solo se convertiría en un vasallo después de que lo hiciera el reino? Por supuesto. Así fue como lo planeé. Tanto Demiurge como Albedo guardaron silencio mientras ambos pensaban en su carta de triunfo en el reino Restice. Bueno, Ainz-sama ha dejado graciosamente el problema del vasallaje del reino. Veamos cómo se desempeña nuestro pequeño muñeco de oro. Ambos tenían una sonrisa siniestra en sus caras. Parte 3. Sanak Barleon y Ganry Levi-Self miró fuera de la torre del castillo en el reino Restice. Tenía los ojos hundidos, inyectados de sangre y desenfocados por la falta de sueño. Él estaba usando la misma ropa que el día anterior. Esto usualmente era inaceptable para el príncipe, típicamente meticuloso y recién coronado. Sin embargo, este no fue un día habitual. Su cabello estaba desaliñado y su piel estaba pálida. Tenía un dolor en el estómago, pero no era por hambre. El apetitoso desayuno elegantemente extendido sobre la mesa no se tocó. De hecho, el aroma teñido de cítricos de la fruta y el aroma salado de la tostada con mantequilla era nauseabundo. El príncipe heredero del Restice Kingdom estaba bajo una enorme cantidad de estrés. Su saliva era amarga, y había un gran peso en su pecho. Debido a la masacre unilateral en las planicies Case, el populacho general del reino se sacudió completamente. Los débiles temblores de la agitación civil se podían sentir a través de la capital. Tanto la facción noble como la real estaban en desorden. Mientras que muchos nobles eran abusivos y arrogantes, también fueron los pilares de liderazgo y autoridad. Debido a la gran cantidad de bajas durante la guerra contra el reino de los hechiceros, ahora había puestos vacantes en la jerarquía. Los segundos o terceros hijos inexpertos posteriormente ascendieron al poder para llenar los vacíos. Naturalmente, eran completamente incompetentes. Algunos de ellos fueron humillados por la vida de un campesino y eran demasiado liberales en la distribución de la riqueza en su condado. Otros estaban ebrios con el poder repentino y el oro que inesperadamente cayeron en sus regazos y procedieron a lanzar fiestas fastuosas y comprar regalos extravagantes sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Francamente, muchos simplemente no pudieron hacer frente a las responsabilidades del liderazgo. Las brechas en la jerarquía también conducen al caos. Esta es la razón por la cual algunas personas toleran dictaduras en países pobres y nunca se levantan para rebelarse. A veces, la vida dura pero regulada en un sistema totalitario era preferible a la inestabilidad y el caos que sigue a un golpe de Estado.
Cuando el cuerpo de su hermano, el príncipe heredero original, Barbrondrean y Eldrile Baiself, regresó a la capital, su padre, el rey, cayó en una profunda desesperación. El cadáver de Barbro fue destruido más allá del reconocimiento. Era como si una bestia feroz se hubiera lanzado contra él. También hubo indicios de que la bestia pudo haber estado jugando con él antes de darse un festín con sus entrañas. Si no fuera por el anillo que llevaba la insignia real del reino Restizar, no habrían sabido que era su cuerpo. Lo que también fue impactante fue la carnicería que rodeó el cuerpo del antiguo príncipe heredero. Había casi 1000 soldados muertos. La gran mayoría de ellos mostraban signos de ser atacados por una bestia salvaje. Los cuerpos fueron arrojados al azar a través del campo como muñecas descartadas, sus ojos sin vida mirando en todas direcciones. Sin embargo, lo más preocupante fue que todavía hay varios cientos de cuerpos que no fueron contados. Los milicianos que encontraron el cuerpo estaban tan asustados que solo lograron recuperar el cuerpo del antiguo príncipe heredero antes de huir de la escena. Idealmente, nos hubiera gustado investigar más, pero el territorio ahora pertenecía a un gobernante no muerto inmensamente poderoso con la capacidad de masacrar a 100.000 hombres con un solo hechizo. Sanag nació como el segundo hijo del rey Laponza III del reino Restice. Al principio pensó que su coronación como el nuevo príncipe heredero habría sido el momento más feliz de su vida. Sin embargo, teniendo en cuenta las circunstancias, acababa de heredar lo que era esencialmente un reino condenado. Además, todo lo que ocurra después de esto sería culpado de su liderazgo. Su padre, el rey Lamposa III, fue un excelente monarca. Si bien no estaba a la par con el emperador Hinsif del Imperio Baarut, era un líder capaz de alguna manera. Sin embargo, también amaba profundamente a su familia, y la visión del cuerpo destrozado de su hijo junto con la culpa de haber ordenado a Barbro ir a la aldea de Carne en primer lugar lo había quebrado. Como el rey que ignoró las advertencias de Guerrero Capitán y procedió a la batalla contra el rey hechicero que condujo a la matanza de 100.000 hombres, el rey Lamposa III fue uno de los hombres más despreciados de la capital. Como tal, ha abdicado del trono para ser reemplazado por su segundo hijo, Sanag. Markeraven, ¿por qué me has abandonado también? Él ahora había aprendido que una vez que alguien usa la corona de un reino, ya sea mortal o dios, se le impone una carga increíblemente pesada. Sanag sabía que necesitaba encontrar aliados rápidamente. Sin embargo, él no estaba adecuadamente entrenado para manejar situaciones tan extremas por sí mismo. Sabía que solo había una persona a la que podía acudir en busca de consejo en ese momento. Pai. Finalmente consintió, aceptando la derrota. Guardias. Convoca a mi querida hermana de una vez. Renner Tierechar de Lonrile Baiself. La princesa dorada, su largo cabello dorado fluía elegantemente sobre sus hombros y cuello. Sus vibrantes ojos azules brillaban como zafiros. Solo un momento. Estaré allí. Renner se guardó apresuradamente la caja que estaba sobre la mesa. La puerta se abrió y un caballero junto con una doncella entraron a la habitación. El caballero llevaba una túnica finamente hecha en mano y el sello de la Guardia Real estaba estampado en su pieza del cofre. La criada fue una de las numerosas asistentes de la princesa. Princesa. Se me ha ordenado acompañarte a las cámaras del príncipe heredero. ¿Nos permitirías hacerlo? Oh, espera, ahora mismo. Renner bromeó inocentemente. ¿Qué podría querer? ¿Crees que me debería cambiar? ¿Debo traer la manta de lana que tejí para él? ¿Crees que le gustaría? ¿Cómo me veo? Oh, no, ¿qué debería hacer? ¿Qué debo ponerme? Renner caminaba nerviosamente por la habitación mientras abanicaba su rostro. Un destello de irritación apareció en el rostro del caballero y de la doncella, aunque no lo expresaron. No creo que sea necesario. Aunque no sé la razón por la que su excelencia tuvo por solicitar su presencia, pareció querer hablar con usted con urgencia. Vale. Renner sonrió inocentemente. Parte 4. En otro lugar muy lejos. El fuego cálido y crepitante que ardía al brillo de la chimenea no ayudaba a calmar el frío que corría por las venas de Markeraven. Era un hombre larguirucho y alto, con el cabello rubio cuidadosamente peinado hacia atrás, su piel blanca pálida y sus estrechos ojos azules le daban un aspecto serpentino que complementaba el doblete de escamas de calidad que llevaba puesto. Se cosieron pequeñas joyas y los bordes se entrelazaron con hilo de oro. Era claro para todos que esta era la imagen de un hombre que era tanto un político despiadado como astuto. Una vez un confidente cercano del rey y el actual príncipe heredero, el Markeraven era conocido como un táctico feroz, un oportunista diligente, y era famoso por jugar a ambos lados de la batalla política entre los patricios y los leales. Era despreciado por el hombre. Y en la corte por sus cambiantes lealtades.
Solo unas pocas personas conocían su lealtad verdadera, el bienestar del reino Restizar. Él comandaba la más alta autoridad entre las 6 grandes casas nobles. Fue a través de sus acciones que el reino no descendió a la confusión civil hace muchos años durante las constantes batallas contra el imperio. En el pasado, una vez había apuntado al trono. Sin embargo, esto cambió después del nacimiento de su hijo. Todo lo que ha hecho hasta ahora, había hecho una vida mejor para su familia. Él era un verdadero patriota y un padre dedicado. Sin embargo, todo parecía derrumbarse. Habían subestimado groseramente la crueldad y la malicia del rey hechicero. Muchos cadáveres ahora ensuciaban las planicies Katse. Ahora era una fosa común dedicada a la locura del reino Restice. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Fue en vano todo por lo que trabajé tanto en la última década? Por costumbre, fue a ver a la habitación de su hijo para ver si todo estaba bien. Él estaba durmiendo en silencio. La imagen de la inocencia, coloridas imágenes dibujadas a mano decoraban las paredes de la habitación. Los juguetes estaban apilados prolijamente en la esquina. Su manta, hecha a mano por su amada madre, estaba fuertemente sujeta en sus brazos mientras dormía acurrucada en la cama. Las lágrimas rodaban por los ojos de Marquis Raven. Fue una vista desgarradora. Se armó de valor y regresó al estudio. Ya no era el paso de un hombre derrotado. Era la marcha de un hombre que había encontrado renovado su propósito. Un calor radiante y resplandeciente impregnaba el núcleo del marqués, se extendía por sus miembros y lo infundía con una santa luz paterna. Bien. Pensar. El rey hechicero es poderoso sin medida, ya había rumores de que el imperio se había comprometido a sí mismo como un estado vasallo. No había ninguna garantía de que Ainsol Argoun no pusiera su mirada en el reino también. No, de hecho, sería inusual si no lo hiciera. El marqués necesitaba un refugio seguro para garantizar el bienestar de su familia. Las noticias de cómo Erramtel ahora estaba poblado con muertos vivientes ya habían llegado a sus oídos. Las historias de espantosos caballeros de la muerte y fantasmales colmenas de almas que patrullaban las calles eran aterradoras de escuchar, y aún más difíciles de aceptar. Verdaderamente, era un futuro macabro si el rey hechicero decidiera invadir el reino Restice. ¿Quién puede proporcionar refugio a mi familia con el clima político actual? ¿La República? Nunca romperían sus políticas aislacionistas para un humilde noble. El Santo Reino. Indudablemente, lucharán contra la ocupación por un Lich no muerto con ferocidad religiosa, sin embargo, no quería que su familia participara en una larga y sangrienta guerra santa. El reino de los elfos. Actualmente estaban en guerra con los humanos en la teocracia Slane. Los enanos. El marqués no sabía lo suficiente sobre ellos como para confiarle la seguridad y el bienestar de su familia. La teocracia. Ellos habían estado secretamente sembrando disturbios civiles en el reino desde hace un tiempo, pero... El marqués abrió la puerta y salió del estudio. Los 2 guardias que estaban afuera, vestidos con el atuendo de la casa de Raevan, se apresuraron a su lado mientras bajaba las escaleras hacia el vestíbulo. Su casa era grande, pero las habitaciones se usaban principalmente como alojamiento para visitar a los nobles y para los sirvientes. La sala principal estaba dominada por un semicírculo de escalones que conducían a varias salas protegidas por un pesado conjunto de puertas de madera. Se movió con un propósito hacia la segunda puerta a la izquierda. Él se dirigía a la biblioteca. Aquí fue donde se almacenaron los rollos mágicos. Cuando se acercaba a su destino, uno de los guardias dio un paso adelante y abrió las gruesas puertas de roble para revelar una habitación enorme y bien iluminada llena de filas y filas de libros encuadernados en cuero. En el centro, había un pequeño pedestal con una pila de pergaminos amontonados prolijamente en la mesa contigua. Sorprendido por los crujidos de las pesadas puertas de madera, el anciano que estaba medio dormido en el rincón, se despertó y corrió a encontrarse con su señor, tropezando en el proceso. Cada una de las 6 grandes casas nobles había trincherado a un hechicero del gremio de magos. Muchas veces, estaban apostados en la biblioteca de la casa solariega, donde se encontraba la mayor congregación de conocimiento, y se los dejaba a cargo de examinar objetos mágicos peligrosos, o de mantener la gran cantidad de lujosos objetos arcanos que los nobles solían comprar durante sus viajes, y por supuesto, la estancia manejaba las comunicaciones a través de la función de mensaje. Debido a la gran distancia entre muchas de las casas nobles y la capital, la forma más rápida de obtener información fue a través de medios mágicos. Sin embargo, también era costoso, lo que significaba que solo los jefes de las 6 grandes casas podían permitirse usarlos de forma regular. Déjame. Tanto los guardias como el mago se sorprendieron por el repentino comando. La cara del marqués se suavizó. Está bien.
Solo necesito enviar información confidencial, y me gustaría que no haya oídos indiscretos. El mago asintió en comprensión. Había una razón por la cual esta sala estaba encantada con varias capas de medidas antiespionaje. Sí, mi señor. Cuando el marqués oyó que la puerta se cerraba tras él, respiró hondo y exhaló. Luego inmediatamente golpeó su cabeza sobre la mesa. Se levantó en silencio y golpeó de nuevo. Continuó golpeando su cabeza en el escritorio varias veces mientras murmuraba, estúpido, estúpido, estúpido. Los rollos cayeron al suelo. Finalmente, el marqués se enderezó y recogió uno de los pergaminos que yacía en el suelo. Mensaje activado. El aire directamente enfrente de él hervía a fuego lento. Los colores se fundieron el uno con el otro, como si uno estuviera lavando su pincel con el aire como disolvente. Los azules se volvieron amarillos. Los grises se volvieron verdes. Rojo se puso blanco. Al final del producto, solo quedaba un remolino de remolinos, y se escucharon los sonidos de un túnel resonante. Mi nombre es Marquis Raven de las 6 grandes casas nobles del reino de Restice. Por favor, te imploro que escuches mi petición, parte 5.